El silencio que se instaló en la mesa después de que mi hijo Ramón gritó esas palabras fue ensordecedor. Ese postre no es tuyo, mamá. Es para mi suegra. Todos alrededor de la mesa del domingo pararon de comer instantáneamente, los tenedores suspendidos en el aire, los ojos alternando entre Ramón y yo. Ahí estaba yo parada, con la pequeña porción de flan de vainilla que me había servido, sintiendo cada mirada como si fuera un peso físico. Mi nuera Esperanza sonrió incómoda y murmuró algo sobre haber hecho poquito, mientras bajaba los ojos con incomodidad. Era mi flan casero, la receta que aprendí de mi madre hace 50 años, el mismo dulce que hacía para Ramón desde niño. Pero aparentemente, en una mesa donde la suegra de Ramón estaba presente para almorzar con nosotros, mi postre se había convertido en propiedad exclusiva de la familia de ella. Soy Carmen Dolores Hernández, costurera jubilada, madre de Ramón y abuela de 2 niños que apenas me miran cuando llegan para las visitas dominicales. A los 72 años, descubrí que mi presencia en la casa que ayudé a comprar para mi hijo se había convertido en una molestia calculada. Durante los últimos meses, noté cómo Ramón y Esperanza desarrollaron un lenguaje silencioso de miradas siempre que yo expresaba cualquier opinión, como si mi edad hubiera borrado mi capacidad de raciocinio. Hablaban sobre mí enfrente de mí usando el mismo tono que se usa para discutir un problema que necesita ser resuelto con delicadeza. Yo era el mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva, pero que tiene demasiado valor sentimental para ser simplemente desechado. La humillación de esa tarde no había comenzado con el flan. Había empezado temprano en la mañana, cuando doña Mercedes, la madre de Esperanza, llegó a mi casa como si fuera la dueña. Desde el momento en que cruzó la puerta, comenzó a reorganizar mi cocina para que todo estuviera perfecto para el almuerzo. Movió mis trastes, cambió la disposición de mis especias y hasta tuvo la audacia de sugerir que mis servilletas de tela se veían muy usadas para una ocasión especial. Esperanza la apoyaba en todo, asintiendo como si las décadas que llevo manteniendo esa casa no significaran nada. Ramón, por su parte, actuaba como si fuera completamente normal que otra mujer llegara a dirigir mi propio hogar. Durante la preparación del almuerzo, me convertí en una invitada incómoda en mi propia cocina. Doña Mercedes preparó mole poblano usando mi cocina, mis ingredientes y mis utensilios, pero actuando como si yo fuera una intrusa torpe que solo estorbaba. Cuando intenté ayudar picando cebolla, me quitó el cuchillo de las manos diciendo: «Déjeme a mí, yo tengo más experiencia con estas cosas finas». Esperanza se reía de sus comentarios hirientes, y Ramón fingía no darse cuenta de cómo me estaban desplazando sistemáticamente de mi propio espacio. Era como ver mi vida siendo gentilmente confiscada por personas que decían respetarme, pero que consideraban mi presencia irrelevante en cualquier decisión importante. Cuando llegó la hora del almuerzo, me senté en mi propia mesa sintiéndome como una extraña. Doña Mercedes había traído su propio mantel, sus propios platos más elegantes y había reorganizado toda mi decoración para que se viera más presentable. La conversación giraba en torno a sus nietos, sus logros, sus viajes, mientras mis propios nietos, Diego y Sofía, la escuchaban embobados como si fuera la abuela más fascinante del mundo. Cuando intenté contar algo sobre mi semana, doña Mercedes me interrumpía con sus propias historias, siempre más dramáticas, más interesantes, más dignas de atención. Ramón y Esperanza se reían de sus chistes y asentían ante sus opiniones, mientras a mí me daban sonrisas corteses que no llegaban a los ojos. El momento del postre fue cuando todo se derrumbó. Había pasado la mañana entera preparando mi flan especial, el que Ramón siempre decía que era mejor que el de cualquier restaurante. Usé vainilla real, huevos frescos del mercado y la técnica que perfeccioné durante décadas. Cuando lo serví, doña Mercedes hizo un comentario sobre cómo se veía un poco simple comparado con los postres que ella acostumbraba a hacer. Esperanza inmediatamente se disculpó por la sencillez de mi flan, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Y entonces, cuando me serví una pequeña porción para mí misma, fue cuando Ramón explotó con esas palabras que se quedaron grabadas en mi corazón como hierro al rojo vivo. Lo que más me dolió no fueron las palabras en sí, sino la forma natural con que las dijo.
como si fuera obvio que yo no merecía disfrutar del postre que había hecho con mis propias manos, como si mi estatus en esa mesa fuera tan inferior al de doña Mercedes que hasta mi derecho a comer se había vuelto cuestionable. Los niños me miraron con confusión, preguntándose por qué el abuelo le gritaba así a la abuela Carmen. Esperanza murmuró algo sobre no hacer drama, y doña Mercedes se sirvió una porción extra grande de mi flan, como si fuera un trofeo de guerra que acababa de ganar. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa quedó extrañamente silenciosa, me senté en la cocina mirando el molde del flan a la mitad. Esperanza había envuelto el resto cuidadosamente para llevárselo a su madre, como si fuera un derecho adquirido. Ramón ni siquiera me pidió disculpas por la humillación. Por el contrario, más tarde lo escuché explicándole a Esperanza que yo me estaba poniendo posesiva con cosas tontas, y que tal vez era hora de hablar en serio sobre mi futuro. Fue en ese momento que algo dentro de mi pecho comenzó a endurecerse, una determinación fría que no había sentido en décadas. Durante toda mi vida había sido la mujer que cede, que comprende, que perdona. Cuando mi esposo Francisco murió hace 8 años, dejándome sola en una casa demasiado grande, acepté la generosa oferta de Ramón de venir a vivir con ellos. Les entregué los ahorros de toda mi vida para ayudar con el enganche de esta casa, vendí mis muebles para no amontonar, y adapté toda mi rutina a las necesidades de su familia. Me convertí en la niñera gratuita, la cocinera de tiempo completo, la señora de la limpieza que trabajaba sin sueldo ni agradecimiento. Y durante 8 años me convencí de que esto era amor familiar, que esto era lo que las madres hacen por sus hijos. Pero la humillación de ese domingo me abrió los ojos a una verdad que había estado negando. No era una madre querida viviendo con su familia, era una empleada doméstica que trabajaba a cambio de techo y comida, una carga económica que se toleraba por obligación moral. Ramón nunca me defendía cuando Esperanza tomaba decisiones sobre mi vida sin consultarme. Nunca protestaba cuando ella reorganizaba mis cosas o cuando hacía comentarios despectivos sobre mis costumbres anticuadas. Me había convertido en una extraña en mi propia vida, en una sombra de la mujer fuerte que había criado a ese hijo con tanto sacrificio. Recordé entonces a la Carmen de antes, la que trabajó dobles turnos cosiendo vestidos para mantener a Ramón estudiando cuando Francisco se enfermó, la que enfrentó a los maestros cuando decían que mi hijo no tenía futuro, la que construyó un negocio de costura próspero con pura determinación y talento. ¿Qué había sido de esa mujer? ¿Cuándo había permitido que mi propia valía se redujera a ser útil para otros? ¿En qué momento había aceptado que mi felicidad fuera menos importante que la comodidad de una familia que me daba por sentada? La revelación llegó como un relámpago. Ellos no me amaban por quien era, me toleraban por lo que hacía. Y si eso era así, entonces toda la dinámica de poder en esta casa estaba a punto de cambiar. Porque la mujer que había construido una vida desde cero después de enviudar, que había criado a un hijo profesional exitoso, que había cosido miles de vestidos con perfección artesanal, esa mujer todavía existía dentro de mí. Solo había estado dormida, esperando el momento correcto para despertar. Esa noche, mirando mi reflejo en el espejo del baño, vi por primera vez en años a Carmen Dolores Hernández completa. No la versión domesticada y conveniente que había creado para encajar en la vida de otros, sino la mujer real con deseos propios, opiniones fuertes y la capacidad de tomar decisiones que cambiarían todo. Ramón y Esperanza no tenían idea de quién realmente era la mujer que estaban tratando como un estorbo, pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar y que esta vez sería yo quien tomaría las decisiones sobre mi propia vida. Al día siguiente, amanecí con una claridad mental que no había tenido en años. Mientras preparaba el desayuno en una cocina que doña Mercedes había reorganizado a su gusto, comencé a hacer cálculos que había evitado durante demasiado tiempo. Calculé cuánto dinero había aportado para esta casa, cuántas horas de trabajo doméstico gratuito había proporcionado, cuánto valían realmente mis servicios en el mercado laboral. Los números me sorprendieron. Mi contribución económica y laboral a esta familia había sido sustancial, pero nunca reconocida ni agradecida apropiadamente. Durante el desayuno,
Observé la dinámica familiar con ojos nuevos. Ramón leía el periódico ignorando completamente mi presencia. Esperanza planeaba su día como si yo fuera parte del mobiliario, y los niños apenas me dirigían la palabra antes de correr a la escuela. Era como si mi existencia solo importara cuando necesitaban algo: comida preparada, ropa lavada, niños cuidados. El resto del tiempo, yo era invisible, irrelevante, una sombra silenciosa que se movía por la casa sin merecer consideración o respeto. Esa mañana, mientras todos salían a sus actividades diarias, me quedé sola en la casa que había ayudado a comprar, pero que nunca había sentido como mía. Caminé por cada habitación, recordando todo lo que había invertido aquí. No solo dinero, sino años de mi vida, energía emocional, sacrificios personales que nadie valoraba. Esta casa estaba llena de mi trabajo, mis cuidados, mis decisiones silenciosas que habían mantenido todo funcionando perfectamente. Pero para Ramón y Esperanza, yo era solo una inquilina incómoda que se había quedado demasiado tiempo. Fue entonces cuando tomé la primera decisión real que había tomado en años. Llamé a mi prima Guadalupe, que vivía en Guadalajara, y siempre me había dicho que tenía las puertas abiertas para mí. Durante una hora completa, le conté todo lo que había estado callando, todas las pequeñas humillaciones que se habían acumulado hasta convertirse en un peso insoportable. Guadalupe escuchó en silencio y luego dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Carmen, tú criaste a ese muchacho para que fuera un hombre de bien, no para que fuera tu carcelero. Sus palabras resonaron en mí como una campana. Era cierto. Yo había criado a Ramón para que fuera independiente, respetuoso, agradecido con los sacrificios de otros. Pero en algún lugar del camino, él había aprendido a dar por sentado lo que yo aportaba a su vida. Se había acostumbrado a mis servicios, sin cuestionarse si yo estaba feliz proporcionándolos. Había permitido que su esposa me tratara como empleada doméstica en lugar de como la madre que merecía respeto y consideración. Durante esa llamada telefónica, Guadalupe me hizo una pregunta que me sacudió hasta los huesos. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que alguien en esa casa te preguntó qué querías tú? Me quedé en silencio porque no podía recordar una sola ocasión en los últimos años donde mis deseos personales hubieran sido considerados en alguna decisión familiar. Mis opiniones sobre decoración fueron ignoradas. Mis sugerencias sobre comida fueron desestimadas. Mis sentimientos sobre las visitas dominicales nunca fueron consultados. Había vivido tanto tiempo adaptándome a los deseos de otros que había olvidado que yo también tenía derecho a querer cosas. Esa tarde, cuando Ramón llegó del trabajo, intenté tener una conversación honesta sobre cómo me sentía en la casa. Le expliqué con calma que el incidente del domingo me había lastimado profundamente, que necesitaba sentir que mi presencia era valorada y no apenas tolerada. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba, pero me dolió más de lo que imaginaba. «Ay, mamá, ya está usted muy grande para estos dramas. Esperanza y yo hacemos lo mejor que podemos, pero también tenemos nuestras vidas». No hubo reconocimiento de mi dolor. No hubo disculpa por la humillación. No hubo promesa de cambio. Solo la misma paciencia condescendiente que usaría con una niña caprichosa. Esa noche, acostada en la cama individual que ocupaba en el cuarto pequeño que me habían asignado, tomé la decisión más importante de mis últimos años. No iba a seguir mendigando respeto en una casa donde mi dignidad se había convertido en algo negociable. No iba a seguir siendo la abuela conveniente que trabaja gratis y se mantiene callada cuando la tratan mal. No iba a seguir viviendo como si fuera una carga cuando había sido yo quien había cargado con responsabilidades familiares durante décadas. La Carmen, que había luchado por sacar adelante a su familia después de enviudar, que había construido un negocio exitoso con sus propias manos, que había enfrentado desafíos que habrían quebrado a personas más débiles. Esa Carmen estaba despertando después de años de hibernación. Y cuando esa mujer toma una decisión, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. Ramón y Esperanza estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la mujer que creían tener bajo control. Al día siguiente comenzaría mi transformación silenciosa, pero esa noche simplemente me permití sentir por primera vez en años la emoción de tener un plan propio, de ser dueña de mi destino nuevamente.
La humillación del flan había sido la gota que derramó el vaso, pero también había sido el despertar que necesitaba para recordar quién soy realmente. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí antes de quedarme dormida, sabiendo que mi historia estaba lejos de terminar. Los días que siguieron al incidente del flan fueron una revelación dolorosa que me obligó a ver mi vida con una claridad que había estado evitando durante años. Cada mañana despertaba más temprano que el resto de la familia, como había hecho durante tanto tiempo que ya se había convertido en automático, pero ahora observaba cada detalle de mi rutina con ojos nuevos. Preparaba el café exactamente como a Ramón le gustaba. Organizaba el desayuno según las preferencias de Esperanza. Alistaba los uniformes de Diego y Sofía. Y todo esto lo hacía en silencio, como un fantasma eficiente que se movía por la casa sin ser realmente visto ni apreciado. Durante esa primera semana después de la humillación dominical, comencé a llevar una cuenta mental de cuántas veces alguien en la familia me agradecía por algo, me preguntaba cómo me sentía, o simplemente reconocía mi presencia más allá de las tareas que realizaba. Los resultados fueron devastadores. En 7 días completos, Ramón me dirigió la palabra exactamente 12 veces, y todas fueron para pedirme algo o para corregir algún aspecto de mi comportamiento que le molestaba. Esperanza fue aún peor, limitándose a sentimientos educados cuando nuestros caminos se cruzaban en la casa, como si fuéramos compañeras de departamento que apenas se toleran mutuamente. Los niños, Diego de 13 años y Sofía de 11, habían aprendido de sus padres a verme como parte del paisaje doméstico. Diego pasaba corriendo por mi lado todas las mañanas. Tomaba el desayuno que yo había preparado sin siquiera levantar la vista del celular y desaparecía hacia la escuela sin una palabra de despedida. Sofía era un poco más educada. Me daba un beso rápido en la mejilla antes de irse, pero era el tipo de gesto automático que se hace por obligación, no por cariño genuino. Ninguno de los dos me veía como una persona con sentimientos propios, sino como una extensión de la funcionalidad de la casa, como la estufa o el refrigerador. Fue durante esos días de observación silenciosa que comencé a recordar fragmentos de mi vida que había enterrado bajo años de servicio abnegado. Recordé a la Carmen de los años 80, cuando Francisco trabajaba en la fábrica textil y yo complementaba nuestros ingresos cosiendo vestidos para las señoras del barrio. Mi máquina Singer antigua trabajaba hasta altas horas de la noche y yo diseñaba patrones originales que se convirtieron en mi sello personal. Las clientas llegaban específicamente pidiendo un vestido estilo Carmen Hernández porque sabían que recibirían algo único, elegante y perfectamente confeccionado. En aquellos años, yo era Carmen la costurera, una mujer con identidad propia, reconocida en el barrio por su talento y su ojo para la moda. Tenía amigas que me visitaban para tomar café y platicar sobre nuestros proyectos, clientas que se convertían en confidentes, una vida social rica que giraba en torno a mi trabajo y mis intereses personales. Cuando Francisco murió y decidí venir a vivir con Ramón, gradualmente fui abandonando todo eso para convertirme simplemente en la mamá de Ramón, una figura sin dimensiones propias cuya única función era servir a la familia. El jueves de esa semana, mientras limpiaba el cuarto de Esperanza y Ramón, encontré una conversación de WhatsApp que ella había dejado abierta en su celular sobre la cama. No fue intencional leerla, pero las palabras saltaron a mis ojos antes de que pudiera apartar la vista. Era un chat con sus amigas, donde se quejaba de tener que aguantar a la suegra todo el tiempo y comentaba que ya estaba harta de que la vieja se metiera en todo. Una de sus amigas le sugería buscar una casa de retiro que no fuera muy cara, y Esperanza respondía que Ramón estaba trabajando en eso, pero que era complicado porque yo tenía dinero propio y podía ser problemática si me oponía. Leer esas palabras fue como recibir una bofetada emocional que me dejó sin aliento por varios minutos. No solo me estaban planificando un futuro sin consultarme, sino que lo estaban haciendo con una frialdad calculadora que me mostró exactamente cuál era mi verdadero valor para ellos. Yo no era una madre querida cuyo bienestar les preocupaba. Era un problema logístico que necesitaba ser resuelto de la manera más conveniente y económica posible. La referencia a mi dinero
Me confirmó que sabían perfectamente bien que yo había contribuido financieramente a la casa, pero que consideraban esa contribución como un recurso que podían administrar según sus conveniencias. Esa tarde, cuando Ramón llegó del trabajo, intenté abordar el tema indirectamente, preguntándole si había pensado en mi futuro a largo plazo, si tenía alguna preocupación sobre mi bienestar o mi felicidad. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba, pero me dolió más de lo que imaginaba. Usted no se preocupe por esas cosas, mamá. Esperanza y yo nos hacemos cargo de todo. Lo importante es que esté cómoda y no le falte nada. No era una conversación. Era una declaración unilateral de que mis opiniones sobre mi propia vida eran irrelevantes, que mi papel era limitarme a estar cómoda, mientras otros decidían por mí. Durante esa semana, también redescubrí espacios de la casa que había estado evitando inconscientemente. El estudio pequeño donde Francisco solía leer el periódico se había convertido en un depósito de cosas que Esperanza no sabía dónde guardar. Mis libros de costura, que contenían décadas de conocimiento técnico y diseños originales, estaban apilados en cajas polvorientas debajo de artículos deportivos que los niños ya no usaban. Mi máquina de coser antigua, aquella que había desaparecido misteriosamente, había sido reemplazada por una cinta de correr que Esperanza había comprado con mucho entusiasmo y usado exactamente 3 veces. Explorar esos espacios olvidados me conectó con partes de mí misma que había enterrado para adaptarme a la vida familiar. Encontré fotos de vestidos que había diseñado, cartas de agradecimiento de clientas satisfechas, incluso un artículo del periódico local donde mencionaban mi trabajo cuando participé en un desfile de modas benéfico en los años 90. Había sido una mujer con logros propios, con reconocimiento social, con una carrera que había construido desde cero usando nada más que talento y determinación. La nostalgia de esos recuerdos me llevó a hacer algo que no había hecho en años. Llamé a mi antigua amiga Esperanza Morales, quien había sido mi socia en varios proyectos de costura, y con quien había perdido contacto cuando me mudé con Ramón. La conversación fue reveladora de maneras que no esperaba. Esperanza me contó que después de mi partida había expandido nuestro antiguo negocio y ahora tenía un taller próspero con 5 empleadas. «Siempre pensé que volverías, Carmen», me dijo. «Tu talento era algo especial y francamente nunca entendí por qué lo abandonaste todo para ir a hacer de niñera gratuita». Sus palabras fueron duras pero necesarias. Me hizo ver que mi decisión de mudarme con Ramón, que en su momento había justificado como un acto de amor maternal, había sido en realidad una forma de escape de la responsabilidad de construir mi propia vida después de enviudar. En lugar de enfrentar el duelo y reconstruir mi identidad como mujer independiente, había elegido el camino aparentemente más fácil de convertirme en una extensión de la familia de mi hijo. Pero lo que inicialmente parecía seguridad se había transformado en una prisión dorada donde mi valor como persona se había reducido a mi utilidad doméstica. Durante esa conversación, Esperanza me hizo una pregunta que me perseguiría durante días. ¿Qué le dirías a una clienta que viniera a ti con un vestido que ya no le queda bien? ¿Le dirías que se conformara con usarlo aunque la haga sentir incómoda? ¿O le ayudarías a encontrar algo que realmente le quede perfectamente? La metáfora era obvia pero poderosa. Mi vida actual era como un vestido que había dejado de quedarme bien hace mucho tiempo, pero que seguía usando por costumbre y miedo al cambio. El viernes de esa semana, Esperanza organizó una cena con 2 parejas de amigos sin consultarme previamente, como había hecho durante años. Durante la preparación, me asignó tareas específicas como si fuera personal de servicio. «Carmen, ¿puede poner los cubiertos? Carmen, ¿puede traer más hielo? Carmen, ¿puede recoger los abrigos de los invitados?» Frente a las visitas, me presentó como la mamá de Ramón, sin mencionar nunca mi nombre completo o algún logro personal, como si mi identidad completa se redujera a mi relación maternal con su esposo. Durante la cena, los invitados hablaron de sus trabajos, sus viajes, sus proyectos personales, mientras yo permanecía invisible en mi propia sala. Cuando uno de los hombres mencionó que necesitaba arreglar un traje para una boda, Esperanza ni siquiera pensó en mencionar mi experiencia como costurera. En cambio, le recomendó una tintorería cara del centro comercial, como si mis décadas de experiencia profesional fueran irrelevantes o inexistentes.
Era como si toda mi historia personal hubiera sido borrada para convertirme en una figura unidimensional cuya única función era servir silenciosamente. Esa noche, después de lavar todos los platos de la cena que no había sido consultada para organizar, me senté en mi cuarto pequeño y lloré por primera vez en meses. No era un llanto de autocompasión, sino de rabia y reconocimiento. Rabia por haber permitido que mi identidad fuera sistemáticamente erosionada durante años. Reconocimiento de que había sido cómplice de mi propia invisibilidad al aceptar pasivamente un rol que me reducía a una sombra de quien realmente era. Durante el fin de semana siguiente, observé con nueva claridad cómo funcionaba la dinámica familiar cuando no había invitados externos que impresionar. Ramón pasaba el sábado y domingo pegado al televisor o durmiendo hasta tarde, levantándose solo para comer las comidas que yo preparaba y quejándose si algo no estaba exactamente como él esperaba. Esperanza se dedicaba a sus actividades personales, ejercicio, compras, llamadas telefónicas con amigas, mientras yo me hacía cargo automáticamente de todas las responsabilidades domésticas y del cuidado de los niños. Los niños habían aprendido que la abuela Carmen era un recurso disponible las 24 horas del día. Si necesitaban algo planchado, venían a mí. Si querían un botán especial, esperaban que yo se los preparara. Si tenían tarea que requerían ayuda, asumían que yo estaría disponible independientemente de lo que estuviera haciendo. Nunca se les había ocurrido preguntarme si tenía planes propios o si me apetecía hacer otra cosa, porque desde su perspectiva infantil, yo existía exclusivamente para servirlos. El domingo por la tarde, mientras planchaba una montaña de ropa que parecía regenerarse mágicamente cada semana, tuve una epifanía que cambiaría todo mi enfoque hacia la situación. Me di cuenta de que había estado esperando que Ramón y Esperanza reconocieran espontáneamente mi valor y comenzaran a tratarme con el respeto que merecía. Pero esa expectativa era fundamentalmente ingenua porque ellos no tenían ningún incentivo para cambiar una dinámica que les resultaba perfectamente conveniente. Desde su perspectiva, tenían una empleada doméstica que trabajaba gratis, una niñera que nunca pedía días libres, una cocinera que se adaptaba a todos sus gustos culinarios, y todo esto envuelto en el empaque moralmente aceptable del cuidado familiar. ¿Por qué cuestionarían un arreglo tan ventajoso? ¿Por qué cambiarían una situación donde recibían servicios valiosos sin tener que dar nada a cambio excepto techo y comida básica? Esta revelación me liberó de la ilusión de que podía cambiar su comportamiento hacia mí mediante la paciencia o el ejemplo. Si quería respeto, tendría que demandarlo a través de acciones, no de palabras. Si quería ser valorada, tendría que establecer mi propio valor en términos que ellos no pudieran ignorar. Y si quería dignidad, tendría que tomarla yo misma en lugar de esperar que me la otorgaran generosamente. El lunes por la mañana desperté con una sensación de propósito que no había sentido en años. Mientras preparaba el desayuno familiar como había hecho miles de veces antes, mi mente trabajaba en un nivel completamente diferente. Estaba calculando, planificando, evaluando opciones que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Por primera vez en años, estaba pensando en mi vida como algo que yo podía dirigir activamente en lugar de algo que simplemente me sucedía. Durante esa semana, comencé a hacer llamadas telefónicas discretas mientras la familia estaba fuera. Contacté a antiguas clientas que habían quedado encantadas con mi trabajo, a amigas que había abandonado cuando me mudé con Ramón, a primos y conocidos que vivían en otras ciudades y siempre me habían extendido invitaciones que yo había declinado automáticamente. Lo que descubrí fue sorprendente. Había un mundo entero de personas que me recordaban con cariño y que estarían encantadas de tenerme de vuelta en sus vidas. Mi prima Guadalupe en Guadalajara no solo me confirmó que tenía un cuarto disponible para mí, sino que me contó sobre un grupo de mujeres mayores que habían formado una cooperativa de costura artesanal que estaba prosperando vendiendo productos a boutiques locales y turistas. «Necesitamos a alguien con tu experiencia y tu ojo para el diseño», me dijo. «Aquí podría ser Carmen la artesana nuevamente, no solo la mamá de alguien más». Esa conversación fue como un rayo de luz que iluminó posibilidades que había olvidado que existían.
Yo podía elegir ser algo más que la abuela conveniente que trabaja gratis y se mantiene callada cuando la tratan mal. Podía reconstruir mi identidad profesional, reclamar mi independencia económica y vivir en un ambiente donde mi experiencia y mi sabiduría fueran valoradas en lugar de dadas por sentadas. Durante esos días de investigación secreta, también me puse en contacto con un abogado para entender exactamente cuáles eran mis derechos respecto a la casa donde vivía. Descubrí que como copropietaria legal tenía más poder del que Ramón y Esperanza habían estado dispuestos a reconocer. Mi contribución financiera inicial me daba derechos que no podían ser simplemente ignorados si decidían proceder con sus planes de internarme en una casa de retiro contra mi voluntad. El abogado me explicó que a los 72 años, mientras estuviera mentalmente competente, tenía derecho absoluto a decidir dónde y cómo vivir. Nadie podía forzarme a aceptar arreglos de vivienda que no me satisficieran, independientemente de cuánto más conveniente fuera para mi familia. Esta información me dio una sensación de poder que había olvidado que poseía. La comprensión de que no era una víctima indefensa, sino una mujer adulta con opciones reales. Durante la segunda semana después del incidente del flan, mi comportamiento comenzó a cambiar de maneras sutiles pero significativas. Dejé de disculparme automáticamente cuando ocupaba espacio en mi propia casa. Dejé de apresurarme a satisfacer cada demanda inmediata de la familia. Comencé a expresar preferencias propias sobre comidas, programas de televisión y actividades de fin de semana. No era rebeldía dramática, sino una reclamación gradual de mi derecho a existir como persona, con gustos y opiniones propios. Ramón y Esperanza notaron estos cambios con una mezcla de confusión e irritación. Estaban acostumbrados a una Carmen que se adaptaba automáticamente a sus preferencias, que anticipaba sus necesidades antes de que las expresaran, que funcionaba como una extensión eficiente de sus deseos domésticos. Esta nueva versión de mí, que hacía preguntas, que expresaba preferencias, que ocasionalmente decía no a solicitudes irrazonables, los desconcertaba profundamente. La transformación más significativa era interna. Después de años de ver mi valor únicamente a través de mi utilidad para otros, estaba redescubriendo mi valor intrínseco como persona. Tenía conocimientos valiosos, experiencias ricas, historias interesantes, opiniones formadas a través de décadas de vida vivida intensamente. No era solo la abuela Carmen que preparaba comidas y limpiaba casas. Era Carmen Dolores Hernández, una mujer completa con una historia personal fascinante y mucho que ofrecer al mundo. Al final de esas 2 semanas de observación y reflexión profunda, había llegado a una conclusión ineludible. Si quería ser tratada como una persona completa en lugar de como una función doméstica, tendría que estar dispuesta a cambiar fundamentalmente mi situación. No podía seguir esperando que Ramón y Esperanza evolucionaran espontáneamente hacia una mayor consideración y respeto. Tendría que crear las condiciones donde el respeto fuera la única opción disponible para ellos. La mujer que había construido un negocio próspero con sus propias manos, que había criado a un hijo profesional exitoso, trabajando dobles turnos, que había enfrentado la viudez con dignidad y fortaleza, esa mujer estaba completamente despierta ahora. Y por primera vez en años tenía un plan que era completamente suyo, un futuro que había diseñado según sus propios términos, una vida que valdría la pena vivir independientemente de lo que otros pensaran sobre sus decisiones. El cambio que se avecinaba no sería solo geográfico o logístico, sería una transformación completa de cómo me veía a mí misma y cómo exigía que otros me vieran. La humillación del flan había sido el catalizador, pero la verdadera revolución era interna. Había dejado de ser una mujer que mendigaba consideración y me había convertido en una mujer que demandaba respeto. Y esa diferencia cambiaría absolutamente todo. El momento de la verdad llegó un martes por la mañana, cristalino y definitivo como el amanecer después de una tormenta que había durado demasiado tiempo. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché a Esperanza hablando por teléfono con alguien que obviamente era de una casa de retiro. Su voz era práctica y eficiente, discutiendo tarifas mensuales, servicios incluidos y procedimientos de admisión como si estuviera comprando un electrodoméstico nuevo. Sí, es para mi suegra.
decía con la misma naturalidad con que hablaría sobre cambiar de proveedor de Internet. 72 años, sin problemas médicos serios, pero ya necesita más cuidado del que podemos proporcionarle en casa. Me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina, sosteniendo la taza de café que había preparado para Ramón, escuchando cómo mi vida futura estaba siendo planificada sin mi conocimiento ni consentimiento. Esperanza hablaba sobre mí como si fuera un objeto que había perdido su funcionalidad y necesitaba ser almacenado en algún lugar apropiado. No mencionaba mi contribución financiera a la casa, no hablaba de mis sentimientos o preferencias, no consideraba mi opinión sobre mi propio futuro. Era simplemente un problema logístico que necesitaba una solución práctica y económicamente viable. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de admisión?, preguntaba, mientras revisaba algo en su computadora. Queremos que sea lo más pronto posible, porque la situación en casa se está volviendo complicada. Esa palabra, complicada, se clavó en mi corazón como una astilla infectada. Yo me había vuelto complicada. La mujer que había sacrificado años de su vida para cuidar a esta familia, que había contribuido económicamente para que pudieran tener la casa donde vivían, que había trabajado sin descanso para mantener todo funcionando perfectamente, ahora era un problema complicado que necesitaba ser resuelto discretamente. Cuando Ramón bajó para desayunar, actuó con la misma naturalidad de siempre, leyendo el periódico mientras tomaba el café que yo le había preparado, sin la menor indicación de que estaba al tanto de los planes que se estaban desarrollando para mi futuro. Su capacidad para fingir normalidad mientras participaba en mi traición emocional me mostró una faceta de mi hijo que nunca había querido reconocer. Era capaz de una frialdad calculada que me resultaba completamente ajena a los valores con los que lo había criado. Durante el desayuno, observé a mi familia con una claridad dolorosa que me permitió ver exactamente quiénes eran cuando pensaban que yo no estaba prestando atención. Esperanza enviaba mensajes de texto constantes, probablemente coordinando más detalles sobre mi internamiento. Ramón evitaba mi mirada con una culpabilidad que él interpretaba como delicadeza, pero que yo reconocía como cobardía. Los niños comían automáticamente la comida que yo había preparado, sin una palabra de agradecimiento, sin un reconocimiento de mi existencia más allá de mi función como proveedora de servicios domésticos. Fue en ese momento exacto que dejé de ser la madre comprensiva y me convertí en una mujer con un plan de batalla. Durante las siguientes 3 horas, mientras todos salían a sus actividades diarias, ejecuté una serie de acciones que había estado planeando mentalmente durante semanas, pero que ahora adquirían una urgencia cristalina. No era venganza lo que buscaba, era liberación. No quería castigarlos por su falta de consideración. Quería liberarme de una situación que me había reducido a una sombra de quien realmente era. Mi primera llamada fue a Guadalupe, en Guadalajara, confirmando que su oferta de hospedarme seguía vigente y que podía llegar esa misma semana si era necesario. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. «Claro que sí, Carmen. Te estábamos esperando. Aquí tienes familia que te valora por quien eres, no por lo que puedes hacer por nosotros». Sus palabras fueron como un bálsamo para heridas que no sabía que tenía. La confirmación de que existían personas en el mundo que me verían como Carmen Dolores Hernández completa, no como una función doméstica con patas. Mi segunda llamada fue al banco, donde confirmé que podía transferir mi pensión a cualquier sucursal del país sin complicaciones burocráticas. El gerente, que me conocía desde hacía años, me preguntó si todo estaba bien, y por primera vez en meses pude responder con honestidad absoluta: todo está perfectamente bien. Finalmente estoy tomando decisiones sobre mi propia vida. La libertad de pronunciar esas palabras fue embriagadora, como respirar aire fresco después de estar encerrada en un cuarto sin ventanas. Mi tercera llamada fue a una empresa de mudanzas pequeña y discreta que una vecina me había recomendado años atrás. Expliqué que necesitaba mover mis pertenencias personales esa misma tarde, mientras la familia estaba fuera, y que tenía muy claro qué me pertenecía y qué dejaría atrás. El hombre que tomó mi llamada fue profesional y comprensivo, sin hacer preguntas innecesarias sobre una situación que probablemente había visto antes con otras mujeres mayores, que finalmente decidían tomar control de sus vidas.
Durante las siguientes 2 horas, recorrí la casa con una objetividad quirúrgica, separando mis pertenencias genuinas de los objetos que había acumulado durante años de vivir para otros. Mis fotografías personales, especialmente las de Francisco y las de mi juventud cuando era costurera independiente. Mi joyería, que incluía piezas que había heredado de mi madre y que planeaba dejar como herencia, pero que ahora reconocía como mías para usar y disfrutar mientras viviera. Mi ropa, que durante años había estado limitada a estilos apropiados para mi edad, según los criterios de Esperanza, pero que ahora seleccioné según mi propio gusto y comodidad. La parte más emotiva fue rescatar mis libros de costura y diseño, que habían sido relegados a cajas polvorientas en el estudio. Cada manual contenía décadas de conocimiento acumulado, técnicas que había perfeccionado, diseños originales que había creado, apuntes marginales que documentaban mi crecimiento como artesana. Estos libros eran la biblioteca de una profesional experimentada, no los entretenimientos anticuados de una abuela nostálgica, como Esperanza los había categorizado. Mientras empacaba, encontré cartas de clientas que había guardado durante años, testimonios escritos de mujeres que habían recibido vestidos que las hicieron sentir hermosas en momentos importantes de sus vidas. Bodas, graduaciones, celebraciones familiares, todas ocasiones donde mi trabajo había contribuido a la felicidad de otras personas. Leer esas cartas me recordó que había sido buena en algo que importaba, que había tenido un propósito más allá de lavar platos y preparar comidas para gente que daba por sentado mi esfuerzo. La transformación más profunda ocurrió mientras seleccionaba qué dejar y qué llevar. No estaba escapando como una víctima desesperada. Estaba editando mi vida con la misma precisión con que editaba un patrón de costura, eliminando elementos que no servían al diseño general y conservando solo lo que contribuía a la visión completa. Era un acto de curación, una cirugía emocional que removía tejido dañado para permitir que lo sano creciera. Decidí dejar las joyas familiares que había planeado heredar a Ramón, no como castigo, sino como liberación mutua. Esas piezas representaban una conexión familiar que había resultado ser unilateral. Yo valoraba la continuidad generacional, pero ellos valoraban solo el aspecto financiero. Al dejarlas, me liberaba de la expectativa de que los objetos pudieran crear vínculos emocionales que las acciones habían demostrado que no existían. También dejé los muebles que había traído de mi casa anterior, piezas que había conservado por su valor sentimental, pero que en esta casa habían sido relegadas o reemplazadas gradualmente por los gustos de Esperanza. Mi antigua mecedora, donde había cosido durante décadas, ahora servía principalmente para acumular ropa que nadie se molestaba en guardar. Mi mesa de comedor antigua, donde Francisco y yo habíamos compartido miles de comidas, había sido movida al garaje para hacer espacio para el comedor moderno que Esperanza prefería. Al liberarme de estos objetos, también me liberaba del peso emocional de ver constantemente recordatorios de mi vida anterior siendo maltratados o ignorados. Era mejor que se quedaran con personas que los veían como posesiones útiles que llevarlos a un lugar donde podrían recuperar su significado original como parte de una vida vivida con intención y dignidad. Cuando los trabajadores de mudanza llegaron a las 2 de la tarde, mi transformación interna ya estaba completa. No era la abuela Carmen tratando de escapar de una situación difícil. Era Carmen Dolores Hernández, mujer de 72 años, tomando una decisión ejecutiva sobre su vida con la misma determinación que había mostrado durante décadas cuando enfrentaba desafíos laborales o familiares. Los hombres trabajaron eficientemente y yo supervisé el proceso con una calma que me sorprendió a mí misma. Mientras mis pertenencias salían de la casa, sentía como si capas de frustración y resentimiento también estuvieran siendo removidas. Cada caja que se cargaba en el camión llevaba consigo años de humillaciones pequeñas, expectativas no cumplidas y sueños diferidos. No era solo un cambio de domicilio, era una metamorfosis completa de víctima pasiva a protagonista activa de mi propia historia. La carta que dejé sobre la cama de Ramón y Esperanza fue cuidadosamente redactada para comunicar mi decisión sin drama innecesario.
Expliqué que había decidido vivir independientemente en un ambiente donde mi experiencia y mi sabiduría fueran valoradas. Mencioné que había escuchado sus conversaciones sobre casas de retiro y que había decidido tomar la iniciativa de resolver el problema de mi presencia por mi cuenta. No era acusatoria ni emocional, era informativa y definitiva. En la carta también aclaraba aspectos legales, que el abogado me había explicado sobre mi copropiedad de la casa. No estaba renunciando a mis derechos, pero estaba liberándolos de la responsabilidad de mantenerme si preferían vivir sin mi presencia. Era una separación limpia que les daba exactamente lo que habían estado buscando: una vida familiar sin la complicación de una suegra que había dejado de ser conveniente. La parte más liberadora de todo el proceso fue reconocer que no les debía explicaciones detalladas sobre mi decisión. Durante años había estado justificando cada preferencia personal, cada opinión, cada necesidad emocional, como si tuviera que ganar permiso para existir según mis propios términos. Pero una mujer de 72 años, con décadas de experiencia de vida, no necesita permiso de nadie para decidir dónde y cómo vivir. Cuando el camión de mudanzas se alejó de la casa llevando mis pertenencias hacia una nueva vida, me quedé parada en la puerta por unos minutos, no con nostalgia, sino con una sensación de completitud. Había cerrado un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo, uno donde había permitido que otros definieran mi valor y mi propósito. El capítulo que estaba a punto de comenzar sería diferente porque yo sería la autora principal, no un personaje secundario en la historia de otra persona. Mi taxi llegó a las 4 de la tarde, exactamente como lo había planeado. El conductor era un hombre mayor que me ayudó con mis 2 maletas personales sin hacer preguntas sobre por qué una señora de mi edad viajaba sola con tan pocas pertenencias. Durante el trayecto al aeropuerto, miré por la ventana los lugares que había conocido durante 8 años como residente de esa ciudad, sintiéndome como una turista que había terminado una visita que había durado más de lo planeado. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo a Guadalajara, llamé a mi prima para confirmar mi llegada. Su voz por teléfono estaba llena de emoción genuina, el tipo de entusiasmo que no había escuchado dirigido hacia mí en años. «Carmen, qué emocionante, ya tenemos planes para ti. Las mujeres de la cooperativa están ansiosas por conocerte. Y María Elena ya apartó material para que puedas empezar a trabajar cuando te sientas lista». Esa conversación me confirmó que había tomado la decisión correcta. Había elegido un futuro donde mi experiencia sería valorada, donde mi compañía sería deseada, donde mi contribución sería reconocida y agradecida. No era caridad lo que me ofrecían en Guadalajara, era una oportunidad genuina de ser útil y valorada simultáneamente, algo que había olvidado que era posible. Durante el vuelo, reflexioné sobre la ironía de la situación. Ramón y Esperanza habían pasado meses planeando cómo deshacerse de mí de la manera más conveniente para ellos, pero yo había resuelto su problema de una forma que ellos nunca habían considerado, tomando la iniciativa yo misma. Les había dado exactamente lo que querían, una casa sin mi presencia, pero en términos que preservaban mi dignidad en lugar de comprometerla. La mujer que aterrizó en Guadalajara esa noche no era la misma que había despertado en la casa de su hijo esa mañana. Era Carmen Dolores Hernández, renovada, una mujer que había recordado que tenía opciones, que merecía respeto y que era completamente capaz de crear una vida satisfactoria según sus propios criterios. La humillación del flan había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había sido interna. Había dejado de pedir permiso para existir y había comenzado a vivir con intención. Cuando Guadalupe me recibió en el aeropuerto con un abrazo que duró varios minutos, supe que había hecho más que cambiar de ciudad. Había reclamado mi identidad, había recuperado mi dignidad y había comenzado el capítulo final de mi vida en términos que yo misma había elegido. Por primera vez en años, el futuro se veía brillante porque finalmente volvía a ser mío. La primera llamada llegó exactamente a las 11:47 de la noche, apenas 3 horas después de que mi avión aterrizara en Guadalajara. Era Ramón, y por primera vez en años pude escuchar pánico genuino en su voz, una vulnerabilidad que no había mostrado desde que era niño y se lastimaba jugando en el patio. «Mamá, ¿dónde está usted?
Llegamos a casa y su voz se quebró de una manera que me resultó completamente extraña, como si la realidad se hubiera desmoronado cuando encontraron mi ausencia y la carta que explica mi decisión. Esperanza lloraba al fondo con una histeria que sonaba más a pánico por las consecuencias que a tristeza genuina por mi partida. La escuchaba decir cosas como ¿qué vamos a decirle a la gente? Y ¿cómo vamos a explicar esto a los niños? Como si mi decisión de vivir independientemente fuera una tragedia familiar inexplicable, en lugar de la respuesta lógica a meses de planificar mi internamiento sin consultarme. La ironía era casi cómica. Habían estado organizando mi salida durante semanas, pero cuando yo tomé la iniciativa de irme en mis propios términos, de repente se convirtió en una crisis emocional. Durante esa primera conversación telefónica, Ramón alternaba entre súplicas desesperadas e intentos de manipulación emocional que me resultaron transparentes después de décadas de conocerlo. «Mamá, por favor regrese. Los niños la extrañan terriblemente. Esperanza está devastada. No sabíamos que usted se sentía así». Cada frase era una mentira piadosa diseñada para hacerme sentir culpable por haber tomado una decisión que preservaba mi dignidad. No mencionaba las conversaciones telefónicas que había escuchado sobre casas de retiro. No reconocía años de tratarme como empleada doméstica. No se disculpaba por la humillación del flan que había detonado todo. Le respondí con la misma calma que había mantenido durante todo el proceso de mi partida. «Ramón, ustedes querían una solución para el problema de mi presencia. Yo les he dado exactamente eso, pero en términos que preservan mi dignidad en lugar de comprometerla». Mi voz era firme, sin rastros de la duda o la culpabilidad que él esperaba encontrar. Durante años, había respondido a sus demandas con apologías automáticas, pero esta nueva versión de mí no pedía perdón por decisiones que había tomado cuidadosamente. Durante las siguientes 2 semanas, las llamadas se volvieron diarias, después semanales, siguiendo un patrón predecible de manipulación emocional que habría funcionado con la Carmen anterior, pero que ahora reconocía como técnicas desesperadas. Ramón probaba todos los ángulos posibles: culpabilidad materna, responsabilidad familiar, preocupaciones sobre mi seguridad, incluso sugerencias de que mi decisión era evidencia de deterioro mental que requería intervención médica. Era fascinante observar cómo alguien que me había tratado como un mueble inconveniente, de repente me presentaba como indispensable para el funcionamiento familiar. Esperanza llegó a enviarme cartas escritas a mano, un nivel de esfuerzo personal que no había mostrado durante todos los años que vivimos juntas. Sus disculpas eran elaboradas y detalladas, explicando que el estrés del trabajo y las responsabilidades familiares la habían hecho actuar de manera poco considerada. Describía cómo siempre me había visto como una segunda madre y cómo mi ausencia había dejado un vacío imposible de llenar en la familia. Las cartas estaban llenas de promesas sobre cómo todo sería diferente si yo regresaba, cómo mi opinión sería valorada, cómo mi comodidad sería prioridad. Pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y pánico por consecuencias no planificadas. Sus cartas no mencionaban las conversaciones que había escuchado sobre casas de retiro. No se disculpaban por años de tratarme como personal de servicio. No reconocían que mi contribución financiera a la casa les daba obligaciones hacia mí que habían estado ignorando sistemáticamente. Eran documentos de relaciones públicas familiares, no cartas de reconocimiento real de mala conducta. La verdad sobre su desesperación se hizo evidente cuando Guadalupe me contó sobre las llamadas que había estado recibiendo de investigadores privados que Ramón había contratado para verificar mi bienestar. No estaban preocupados por mi felicidad, estaban preocupados por su reputación social y por las complicaciones legales que mi partida podría crear respecto a la casa que habíamos comprado juntos. Su amor maternal recién descubierto era en realidad pánico sobre consecuencias financieras y sociales que no habían anticipado. Mientras tanto, mi vida en Guadalajara florecía de maneras que no había experimentado en años. La casa de Guadalupe era un refugio de respeto mutuo donde mi experiencia era valorada y mi compañía era genuinamente deseada. Las conversaciones durante las comidas giraban en torno a temas que me interesaban, no solo a los horarios y necesidades de otros.
Podía expresar opiniones sobre política, cultura o vida cotidiana sin que nadie suspirara impaciente o cambiara de tema automáticamente. La cooperativa de costura artesanal resultó ser exactamente lo que necesitaba para reconectar con mi identidad profesional. Las 5 mujeres que la dirigían me recibieron como la experta que era, consultándome sobre técnicas complicadas, pidiéndome consejos sobre diseños, incluyéndome en decisiones importantes sobre la dirección del negocio. Por primera vez en años, mi conocimiento era tratado como un activo valioso en lugar de como nostalgia irrelevante de una mujer mayor. Durante mi segunda semana en Guadalajara, recibí mi primera comisión independiente en casi una década. Un vestido de novia para la hija de una de las cooperativistas. La joven había visto ejemplos de mi trabajo anterior y específicamente había pedido que fuera yo quien diseñara y confeccionara su vestido de boda. Sentarme frente a mi nueva máquina de coser, trabajando en un diseño original para una ocasión tan importante, me reconectó con partes de mí misma que había creído perdidas para siempre. El proceso de crear ese vestido fue terapéutico de maneras que no había anticipado. Cada puntada era una afirmación de mi competencia profesional. Cada decisión de diseño era un ejercicio de autonomía creativa. Cada sesión de prueba con la novia era una interacción donde mi experiencia era buscada y agradecida. Trabajaba con la concentración y el placer que había caracterizado mis mejores años como costurera independiente, cuando mi identidad estaba definida por mi talento y mi dedicación, no por mi utilidad doméstica para otros. El vestido terminado fue una obra maestra que superó las expectativas de todos, incluyendo las mías propias. La novia lloró cuando se lo probó por primera vez, no solo por la belleza del diseño, sino por la forma en que le quedaba perfectamente, como si hubiera sido creado específicamente para realzar su figura y personalidad únicas. Sus padres insistieron en pagarme más del precio acordado y la madre me abrazó diciéndome que había hecho que su hija se sintiera como una princesa en el día más importante de su vida. Esa experiencia me demostró que mi valor profesional no había disminuido con la edad, simplemente había sido subutilizado en un ambiente que no apreciaba mis habilidades. A los 72 años, mi técnica era más refinada que nunca, mi ojo para el diseño más desarrollado, mi comprensión de lo que hace que una mujer se sienta hermosa más profunda. No era una reliquia del pasado, era una artesana en la cima de su experiencia. 3 meses después de mi partida, las llamadas de Ramón se espaciaron a una vez por semana, después a una vez cada 2 semanas. Su tono cambió gradualmente de desesperación a negociación, después a una especie de respeto reacio que nunca había mostrado cuando vivía con ellos. Había comenzado a entender que su madre no era la mujer quebrantada que había esperado encontrar, sino una persona completamente funcional que había tomado decisiones adultas sobre su propia vida. Durante una de esas conversaciones, finalmente admitió algo de la verdad que había estado evitando. «Mamá, no nos dimos cuenta de cuánto hacía usted por nosotros hasta que se fue». Era un reconocimiento parcial, pero significativo, de que mi contribución a la familia había sido sustancial e infraestimada. No era la disculpa completa que merecía, pero era un reconocimiento de realidad que no había mostrado antes. Los niños, Diego y Sofía, eventualmente comenzaron a llamarme directamente, conversaciones que revelaron cuánto habían absorbido de las actitudes de sus padres hacia mí. Diego me confesó que había pensado que yo vivía con ellos porque no tenía a dónde más ir, una creencia que explicaba su falta de consideración hacia mis sentimientos. Sofía admitió que nunca había pensado en mí como una persona con vida propia, sino como la abuela que siempre estaba ahí cuando la necesitaban. Estas conversaciones con mis nietos fueron tanto dolorosas como iluminadoras. Me mostraron cómo mi aceptación pasiva de un rol doméstico había enseñado a la nueva generación a verme como una función en lugar de como una persona completa. Pero también me dieron la oportunidad de comenzar a construir relaciones genuinas con ellos, basadas en respeto mutuo en lugar de conveniencia unilateral. Durante mi 4º mes en Guadalajara, ocurrió el evento que cambiaría para siempre la dinámica entre mi familia y yo. Ramón apareció sin avisar en la puerta de Guadalupe, flaco, con ojeras profundas y por primera vez en su vida adulta genuinamente vulnerable.
No había venido con discursos ensayados o estrategias de manipulación. Simplemente dijo que había entendido lo que había perdido y que quería intentar reconstruir nuestra relación en términos más justos. Lo invité a pasar, pero no con la efusividad automática que habría mostrado en el pasado. Esta vez, él era el visitante en mi espacio, no yo suplicando aceptación en el suyo. La conversación que siguió fue la más honesta que habíamos tenido en décadas. Ramón admitió que había dado por sentado mi presencia, que había permitido que Esperanza me tratara mal porque era más fácil que confrontar problemas maritales, que había participado en planes para internarme porque no había considerado seriamente mi propia opinión sobre mi futuro. No sabía cómo valorar lo que tenía hasta que lo perdí, me dijo, y por primera vez en años, creí que sus palabras reflejaban comprensión genuina en lugar de manipulación calculada. Le expliqué que mi partida no había sido venganza contra él o su familia, sino autopreservación, que había llegado a un punto donde elegir mi dignidad requería alejarme de situaciones que la comprometían sistemáticamente. Durante esa visita de 3 días, Ramón vio cómo funcionaba mi nueva vida. Observó las conversaciones respetuosas que tenía con Guadalupe, la forma en que las mujeres de la cooperativa me consultaban sobre decisiones importantes, el orgullo que sentía mostrándole el vestido de novia que había terminado recientemente. Vio a su madre no como la abuela conveniente que había dado por sentada, sino como Carmen Dolores Hernández, una mujer completa con talentos reconocidos y una vida social satisfactoria. «Usted está más feliz aquí de lo que estuvo en años viviendo con nosotros», observó durante su última tarde en Guadalajara, y la tristeza en su voz me indicó que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido una empleada doméstica gratuita, había perdido la oportunidad de conocer realmente a su madre como la persona interesante y capaz que siempre había sido. Cuando se despidió para regresar a su casa, me preguntó directamente si había alguna posibilidad de que yo regresara algún día. Mi respuesta fue cuidadosamente honesta. «Ramón, ustedes me enseñaron que mi felicidad no era una prioridad en esa casa. Aquí he aprendido que merezco ser tratada con respeto y consideración. Si algún día ustedes pueden ofrecer eso genuinamente, podríamos hablar, pero no regresaré solo para hacer sus vidas más convenientes». Su expresión me confirmó que entendía completamente los términos que estaba estableciendo. Ya no era la madre desesperada por mantener la unidad familiar a cualquier costo. Era una mujer con estándares claros sobre cómo esperaba ser tratada, estándares que tendría que cumplir si quería tener una relación significativa conmigo en el futuro. Después de su partida, me quedé sentada en el jardín de Guadalupe reflexionando sobre cuánto habían cambiado las dinámicas de poder en mi familia. Ramón había venido a buscarme, no yo rogando por su aceptación. Había tenido que adaptarse a mi horario y mis términos, no yo acomodándome a sus conveniencias. Por primera vez en nuestra relación adulta, él había experimentado lo que significaba valorar una relación que podría perderse. La transformación más profunda no había sido solo en mi situación externa, sino en mi comprensión de mi propio valor. Ya no medía mi éxito como madre por cuánto sacrificaba por mi hijo, sino por cuánto respeto había logrado inspirar. Ya no definía el amor familiar como aceptación incondicional de cualquier tratamiento, sino como respeto mutuo y consideración genuina. Esa noche, escribiendo en el diario que había comenzado a llevar en Guadalajara, anoté algo que se había vuelto mi filosofía personal. Enseñamos a otros cómo tratarnos por lo que estamos dispuestos a aceptar. Durante años, acepté migajas emocionales y recibí exactamente eso. Ahora que demando respeto, sorprendentemente, algunas personas son capaces de ofrecerlo. La lección que Ramón se llevó de vuelta a casa no era que su madre era una mujer vengativa o difícil, sino que era una persona con dignidad propia que no estaba dispuesta a comprometerla por conveniencia familiar. Y esa lección, llegada tarde pero finalmente aprendida, cambiaría para siempre cómo me vería y cómo permitiría que otros me vieran. Algunas lecciones en la vida llegan cuando todavía hay tiempo para aplicarlas, y otras llegan como reconocimiento de oportunidades perdidas para siempre. En el caso de mi familia, el tiempo diría cuál tipo de lección había sido esta.
Un año completo ha pasado desde que salí de aquella casa donde me volví invisible, y hoy despierto cada mañana con una ligereza que no sentía desde hace décadas. La rutina que construí en la casa de Guadalupe es simple, pero profundamente mía. Despierto con el sol que entra por la ventana de mi cuarto, preparo mi café exactamente como me gusta, fuerte y con una pizca de canela, y me siento en el jardín pequeño para observar las flores de bugambilia que plantamos juntas. No hay prisa, no hay nadie suspirando cuando me demoro para elegir qué ropa ponerme o qué programa ver en la televisión. He vuelto a leer libros, cosa que había abandonado porque la televisión es mejor para tu edad, según Esperanza solía decir. Retomé correspondencia con amigas antiguas que pensé haber perdido para siempre en el remolino de obligaciones familiares que consumían todo mi tiempo y energía. María Luisa, mi antigua compañera de la cooperativa de costureras de los años 80, me escribe cada 15 días contándome sobre sus nietos y preguntándome sobre mis nuevos proyectos. Estas cartas me recuerdan que siempre existió un mundo donde era Carmen la artesana, no solo la madre de alguien más. La transformación más profunda no está en las actividades que hago, sino en la forma como me siento haciéndolas. Cuando coso ahora, es por placer y propósito, no por obligación. Mi máquina Singer nueva produce piezas hermosas que vendo en el mercado artesanal local, y las personas me buscan específicamente por mi trabajo. Me tratan con el respeto que una artesana experimentada merece. La semana pasada, una turista estadounidense compró 3 de mis blusas bordadas y me pidió mi tarjeta para hacer pedidos desde su país. Guadalupe siempre comenta cómo mis ojos volvieron a brillar, cómo mi postura se enderezó, cómo parezco 10 años más joven desde que recuperé mi autonomía. Las mujeres de la cooperativa se han convertido en algo más que colegas de trabajo. Son amigas genuinas que valoran mi opinión y buscan mi consejo tanto en temas profesionales como personales. Rosa Elena me consulta sobre problemas con su hija adolescente, aprovechando mi experiencia como madre. Patricia me pide sugerencias sobre nuevos diseños, confiando en mi ojo desarrollado para la moda. Estas interacciones me recuerdan que tengo mucho que ofrecer al mundo, solo que ya no necesito ofrecerlo todo a personas que reciben mis cuidados como un derecho adquirido en lugar de un regalo generoso. Ayer, Ramón llamó nuevamente, como hace cada 2 meses, desde su visita a Guadalajara. La conversación fue educada, superficial, él contándome novedades sobre Diego y Sofía, quienes ahora estudian en la universidad y apenas visitan la casa familiar. Intentó despertar en mí alguna nostalgia que ya no existe, describiendo cómo la casa se siente vacía sin mi presencia. Esperanza envió un mensaje de felicitación elaborado por mi cumpleaños, lleno de palabras cariñosas que suenan huecas después de todo lo que pasó. Escucho las tentativas de ellos de reconstruir puentes que ellos mismos quemaron, pero mi corazón permanece sereno y cerrado. No es enojo lo que siento, es indiferencia, la misma indiferencia que ellos demostraron por años hacia mis sentimientos. La diferencia es que ahora soy yo quien elige cuándo y cómo responder. Soy yo quien tiene el control de la situación. Ya no soy la suplicante buscando migajas de afecto. Soy la persona que decide si vale la pena invertir energía emocional en relaciones que demostraron ser unilaterales. Hace 2 meses, Diego me llamó directamente para contarme que se había graduado de la carrera de ingeniería. Su voz tenía una calidez que no recordaba, y por primera vez me preguntó específicamente cómo estaba yo, qué estaba haciendo, si era feliz en mi nueva vida. Le conté sobre la cooperativa, sobre mis nuevos proyectos, sobre las amigas que había hecho. Abuela, me dijo usando un diminutivo que no había escuchado en años. Suena como que finalmente está viviendo para usted misma. Sus palabras me confirmaron que incluso los más jóvenes de la familia habían comenzado a entender lo que significaba mi transformación. A veces, caminando por las calles de Guadalajara, donde nadie me conoce como la mamá de Ramón o la suegra de Esperanza, encuentro otras mujeres de mi edad que cargan en los hombros el mismo peso que yo cargaba. Mujeres que se convirtieron en sombras de sí mismas para no molestar a hijos adultos, que se olvidaron de que un día necesitaron cuidado incondicional. Cuando esto sucede, sonrío para ellas, y a veces ese simple intercambio de miradas despierta algo que habían olvidado que poseían.
La semana pasada, sentada en el banco de la plaza principal, una señora se acercó y me dijo que mi sonrisa le recordó que todavía había tiempo para empezar de nuevo. Conversamos durante 1 hora sobre la valentía que requiere cambiar de vida después de los 70 años, sobre la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Cuando se despidió, me abrazó y susurró: «Gracias por mostrarme que es posible». Fue en ese momento que comprendí completamente mi jornada. Mi historia no era solo sobre mi liberación personal, sino sobre el permiso que podía dar a otras mujeres para reclamar sus propias vidas. En las tardes, cuando el sol se pone detrás de las montañas que rodean la ciudad, me siento en el portal de la casa con una taza de té de hierbabuena y reflexiono sobre el camino recorrido. La mujer que salió huyendo de la humillación del flan era diferente de la mujer que ahora contempla serenamente su nueva realidad. No era solo cambio geográfico lo que necesitaba, era una revolución completa de cómo me veía a mí misma y cómo exigía que otros me vieran. El álbum de fotografías que estoy armando con mis nuevas experiencias cuenta una historia diferente de mis últimos años. Fotos con las mujeres de la cooperativa en nuestro puesto del mercado, imágenes de vestidos que he diseñado, retratos donde mi sonrisa es genuina porque refleja satisfacción real, no resignación educada. Estas fotografías documentan el renacer de Carmen Dolores Hernández como persona completa, no como función doméstica. Esta mañana, mientras regaba las plantas del jardín que ahora considero verdaderamente mío, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, mi nieta, llorando porque había tenido una pelea con sus padres sobre su futuro profesional. «Abuela», me dijo, «quiero ser como usted, valiente, independiente. Quiero tomar mis propias decisiones sin pedir perdón por ser quien soy». Sus palabras me llenaron de una alegría profunda porque confirmaron que mi ejemplo había plantado semillas de valor en la nueva generación. Le hablé sobre la importancia de conocer su propio valor, sobre la diferencia entre amor genuino y dependencia disfuncional, sobre el derecho que tiene toda mujer de definir su propia felicidad. Nuestra conversación duró 2 horas, y cuando terminó, supe que había logrado algo más valioso que cualquier reconciliación superficial con su familia. Había transmitido las lecciones de dignidad personal que había aprendido a través del dolor. Mientras escribo estas palabras en mi diario, siento una paz que no conocía que existiera. El silencio que elegí mantener después de años de explicar y justificar mi existencia se convirtió en el espacio donde finalmente pude escuchar mi propia voz. No necesito la validación de quienes me dieron por sentada para saber que valgo la pena. No requiero disculpas de quienes me trataron mal para perdonarme a mí misma por haber aceptado tan poco durante tanto tiempo. La historia que comenzó con la humillación de un flan terminó con la recuperación completa de mi dignidad personal, y aunque algunas relaciones se perdieron en el proceso, lo que gané fue infinitamente más valioso. Me recuperé a mí misma. A veces, el mayor renacimiento es el silencio que decidimos mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.